nosotros radicamos en la tarde de hoy en los tribunales de justicia de Puerto Rico un injunction preliminar, se puede decir de esa manera, para que Puma opere sus válvulas y permita el flujo de combustible por las líneas nuestras hacia la Central San Juan y Palo Seco, para descargarle el combustible destilado liviano que tenemos en el muelle aquí en uno de los buques de la compañía Nobu. Nobu fue quien se llevó la subasta. Correcto, la compañía Nobu se llevó la subasta de destilado liviano número 2, que es el que se utiliza en las turbinas de combustión alrededor de la isla, en el ciclo combinado de Aguirre, en las unidades de Cambalache, Mayagüez y el ciclo combinado de San Juan cuando lo está operando en gas natural. ¿Y de cuánto estamos hablando que es ese contrato por un año? Tengo entendido que son 200. Ese es 200, sí, un poco más de 200 millones de dólares por un año. Es el contrato, fue adjudicado mediante un proceso de competencia, al igual que el de residual número 6, que también se corrió otro proceso de competencia. En el de número 6 prevaleció la compañía Puma y en el de destilado liviano prevaleció la compañía Nobu. Entonces, pues nosotros nos encontramos en la operación como tal de descargar el combustible, que como mencionaste anteriormente, el martes estuvimos en esta misma controversia porque la realidad es que continuamente nosotros estamos descargando combustibles, diferentes combustibles en nuestras centrales generatrices para mantener la operación 24/7 que tienen nuestras unidades. Y en el que Puma se ganó, en el que ganó en competencia libre de 600 y pico de millones de dólares, en ese ellos no han dicho nada, no están quejándose ni nada. O sea, ese está todo bien. Sí, nosotros no tenemos ninguna controversia que por lo menos tengamos conocimiento en el caso del contrato de residual número 6. Es en este de destilado liviano que ellos, en su derecho, ¿verdad? Como radicaron un recurso para argumentar lo que ellos entiendan, pero en paralelo, pues nosotros entendemos que una controversia no tiene que ver con la otra, pues se han negado a permitirnos a nosotros el poder descargar los barcos el barco que está anclado ahora mismo en el Cataño Oil Dock, que pertenece a la administración de terreno, para poder nosotros llevar el combustible a nuestras unidades. De hecho, el pedazo de tubo, por decirlo de esa manera, que para hablarlo más claro, en controversia podrá tener, no sé, 30, 40 pies de largo, a lo mejor un poco más, y está conectado a nuestras líneas. O sea, no es una tubería que no esté conectada a nuestras tuberías, está conectada a las tuberías que van hacia Palo Seco y a las tuberías que van hacia la Central San Juan. Por lo tanto, el propósito de esas tuberías, además de cualquier otro, es ese. O sea, que tampoco es para usarlo para un propósito para el cual no fue diseñado. Es exactamente para lo que fue diseñado esa tubería y para lo que existe. Y el dueño de la propiedad, quien tiene, por ejemplo, pues la escritura de la propiedad, es la autoridad de terreno, quien se lo alquila a Puma. Sí, aquí hay, ¿cómo te digo? Aquí hay 5 compañías que manejan diferentes tipos de combustible que tienen un acuerdo con la administración de terreno para usar lo que se conoce como el Cataño Oil Dock o el muelle de esquí de Cataño. Y dentro de esa servidumbre hay múltiples tuberías para diferentes combustibles que son utilizadas por las compañías, por estas 5 compañías y las que ellos tengan contratadas para suministrarles el combustible, y entre ellas hay un administrador que administra la operación de este complejo que en acuerdo con todas ellas pues realizan las operaciones que se requieran conforme, ¿verdad?, a los requisitos, a lo que se esté operando aquí o descargando en el muelle. O sea, que no es nada que no sea inusual en la operación diaria, por decirlo así, de este terminal. Antonio Maceira. Ingeniero, para
para estar claro, y como usted dijo ahorita, hablarlo en términos simples, Arroyo Habichuela, aquí el punto A viene siendo el muelle donde llega el combustible. Y el punto B, Correcto. por decirlo de una manera, es las plantas a donde tiene que llegar ese combustible. ¿Correcto? Correcto. Y lo que hay por es una decirlo así. válvula en el tubo que va del punto A al punto B, que está en el medio de los dos. Sí, correcto, la tubería, o sea, la tubería que conecta al buque o ¿verdad? La barcaza, esa tubería viene directamente por la servidumbre y llega a una área donde hay múltiples válvulas y tuberías interconectadas que van para distintos lugares. Y en ese lugar hay dos válvulas que se tienen que abrir para poder permitir que el tubo que está conectado al buque cisterna pueda descargarle el combustible hacia las líneas nuestras que están aisladas por dos válvulas que operamos nosotros. Cuando digo nosotros es la Autoridad de Energía Eléctrica. Y entonces, pero el combustible no puede llegar ahí hasta que las dos válvulas que te mencioné no sean abiertas. En adición, hay una tercera válvula que está en otro punto un poco más distante, que debe estar cerrada para que el combustible no entre a las facilidades de Puma. Okay. O sea, es una operación rutinaria cuando se requiere usar esa línea de combustible, pero pues y entonces, ellos ingeniero, han indicado que no van a permitir y usted dijo, básicamente hay distintos contratos que fueron adjudicados mediante procesos competitivos. Uno en el cual Puma tuvo la buena pro, que es de 605 algo millones de dólares, y este otro que se le adjudicó a la compañía Novo. Pero si entendí bien, ¿Puma está impugnando actualmente esa adjudicación de la subasta? ¿O eso es un proceso que ya cerró? También, ¿Sí? No, ya ese proceso ya cerró, ¿verdad? Cerró en el proceso refiriéndome a la adjudicación y firma del contrato. De hecho, por eso es que está el buque de Novum aquí descargando, que fue el mismo que descargó el martes. Pero en su derecho, ¿verdad? Pues yo no tengo ninguna controversia con eso. O sea, cada compañía ejerce los derechos que entienda a su bien para proteger sus intereses. Y ellos radicaron esta semana un recurso sobre ese proceso. A mi manera de ver, no tiene que ver una cosa con la otra. No sé por qué ellos en el otro también mencionaron lo que ocurrió ¿verdad? Con las válvulas estas y la línea que conecta a la central de San Juan. Okay. Pero pues son dos controversias distintas. La más apremiante para el asunto de la operación de las centrales es que no se limite la posibilidad de poder descargar combustible a nuestras unidades. Y debo añadir, o sea, que esto, para que las personas que nos escuchan lo tengan claro, o sea, la autoridad tiene otro muelle, pero ese otro muelle se están realizando unos trabajos para relocalizar unas tuberías para poder conectar barcos, ¿verdad? En ese otro muelle, porque donde estaban las tuberías inicialmente, ahora está el terminal de gas natural de New Fortress. Entonces New Fortress tiene que mover esas tuberías para que entonces no interfiera una operación con la otra. Y todo eso está ocurriendo simultáneamente. Y obviamente al no tener nosotros esa otra posibilidad, pues por la cual tenemos que volver a utilizar esa línea que anteriormente se ha usado consistentemente, porque esa es la línea en la que se transfiere combustible para San Juan y Palo Seco, y está conectada a la línea que va a donde se conecta el barco, y por las dos válvulas que te mencioné se conectan entre sí. Okay. Y el interés apremiante aquí es que las plantas generatrices no se queden sin combustible, me imagino yo. Correcto, no puede ocurrir lo que ocurrió el martes pasado, que tuvimos que apagar una de las unidades el lunes por la noche y mantenerla hasta el otro día a las 6 de la tarde apagada para poder economizar combustible y reemplazar esa generación con otra adicional, con el riesgo de que si no se llega a haber comenzado la transferencia de combustible ese día, había que apagar la otra unidad también, y entonces nos íbamos a quedar sin reserva para esa noche, porque como todos conocen, estamos realizando múltiples reparaciones, se están llevando reparaciones en Ecoeléctrica, se están realizando otras reparaciones en Palo Seco, para el martes se estaba realizando otra reparación en Aguirre, que ya la unidad retornó.
O sea, aquí las cosas tienen que funcionar, Quique, como un reloj suizo. O sea, aquí nada es al azar. Y por eso es que nadie puede salirse de lo programado y antojarse de otra cosa, porque nosotros estamos reparando unidades, las sacamos de servicio, mientras reemplazamos la generación con otra, luego sacamos la próxima unidad, retornamos la que se estaba reparando, y en ese programa, cada vez que ocurre un imprevisto como esto, pues obviamente es una complicación innecesaria. Pero nada, la estamos atendiendo. En la Corte. Sí, correcto, en la Corte. Nosotros ya radicamos el recurso legal que entendimos necesario y estamos en espera de que de que el sistema judicial pues realice la parte que les toca, y nosotros pues obviamente respetuosos de la ley pues esperaremos que la determinación del tribunal. ¿Alguien de Luma en las últimas 24 o 48 horas se ha comunicado con usted para establecer algún tipo de diálogo? De Puma. De Puma. Puma. Gracias. ¿Alguien de Puma se ha comunicado con usted para establecer algún tipo de diálogo en las últimas 48 horas? Nosotros lo único, por lo menos que yo he recibido en estas últimas horas, fue otra comunicación escrita reafirmándose ellos en que no podemos utilizar no podemos operar, ni ellos van a permitir el uso de esas válvulas, y hicieron otro tipo de alegaciones que a nuestro modo de ver son falsas, y también las refutaremos oportunamente como corresponda, pero no, ellos se han mantenido en la postura de que no van a permitir que nosotros transfiramos combustible a través de esas dos válvulas, y no han presentado ninguna razón. Y yo he hablado con el presidente, con el operador del área de Puma, con los técnicos de aquí, con los abogados, personalmente, o sea, independientemente del resto del equipo técnico y legal nuestro, yo personalmente he interactuado con ellos, y ninguno en ningún momento me ha dicho, mira, lo que sucede es que está roto esto, que hay una situación de urgencia, que tenemos una operación de emergencia que no se puede permitir esto y va a interferir, nada. El simplemente pues que no. Y le pregunto, obviamente y le pregunto, al ellos haber perdido el contrato de ese combustible con la Autoridad de Energía Eléctrica, pues me imagino que ellos son los únicos que pueden utilizar esas válvulas y más nadie. O sea, que es ni como ni dejo comer. Ellos tienen otro muelle. No, pero estoy hablando de estas válvulas en específico. O sea, ellos no le van a dar ningún uso a esas válvulas, porque perdieron el contrato. ¿Ah? Y ellos tienen su propio muelle. O sea, cuando ellos tenían el contrato, se utilizaba de ordinario el muelle de Puma, y por ahí se descargaba, porque volvemos, todas estas tuberías están interconectadas entre sí para dar redundancia, ¿verdad?, a las operaciones. Y de ese muelle de Puma, ellos descargaban a sus tanques, y de sus tanques, a través de estas mismas tuberías, se transfiere combustible a tanto la central Palo Seco como la central San Juan. Ahora se está utilizando otro muelle, que es el muelle adyacente, que es el Cataño Oil Dock, y volvemos, todas estas tuberías tienen interconexiones, pues las válvulas que unen estos sistemas son las que pues le pusieron candado y no quieren operarlas, pero no es porque haya una situación de emergencia, volvemos, no afecta la operación de ellos, básicamente no afecta en nada la operación de ellos. Correcto, nada, no ha sido notificado ni demostrado, nada, simplemente pues que no. Y entonces pues desde el punto de vista mío es lamentable que este tipo de controversia llegue al punto, porque si tú vienes aquí, Kiki, y ves de lo que estamos hablando, o sea, vuelvo y te digo, una infraestructura de varios pies que no tiene otro propósito que no sea ese. Sí, y entonces pues y es normal sería normal que la Autoridad de Energía Eléctrica tenga una relación comercial con alguien que por otro lado le está haciendo la vida imposible y está evitando que ilumine y energice a Puerto Rico. Mira, no es una relación saludable. Volvemos, cada cual ejerce los derechos que entienda
y asisten, y para eso hay un sistema de justicia, para eso vivimos en una democracia, y esto es un estado de ley y orden, pero más allá de eso, no encuentro una justificación razonable para que tengamos que estar aquí. Que ahora mismo son las 6 de la tarde y estamos aquí los ingenieros, el jefe de la planta, el jefe de combustible, el jefe de la área legal, jefe de operaciones, yo personalmente aquí para operar estas válvulas, porque con el personal de ellos, porque quienes han operado todo esto y abren los candados y eso, siempre ha sido el personal de ellos. Nosotros no hemos intervenido o roto alguna propiedad de ellos ni nada de ese tipo de cosas. Ustedes no rompieron candado ni nada de eso. No, nosotros estamos, aunque uno pudiera decir que en un momento crítico, si eso tiene que llegar a ese punto, llegaremos a ese punto.